Bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy estudiaremos a las vértebras coxígeas o el hueso coxis. Recordemos rápidamente que la columna vertebral está compuesto de 33 vértebras, las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y el objeto de estudio de hoy son las 4 vértebras coxígeas. Como rasgo distintivo, las 4 vértebras coxígeas se caracterizan porque se fusionan en un solo hueso triangular pequeño llamado coxis, y además estas no presentan un conducto vertebral. Entonces, el hueso coxis viene a ser este huesito que está en el extremo inferior de toda la columna vertebral, porque justamente es la última porción de esta. Es un pequeño hueso de forma triangular con la base hacia la parte superior y el ápice hacia la parte inferior. Además, este huesito llamado coxis es la fusión de las cuatro vértebras coxígeas, aunque si es que hay variaciones anatómicas, podría ser un hueso más o un hueso menos, es decir, una vértebra más o una vértebra menos. Por la cara anterior, esta superficie anterior, o también llamado superficie pélvica del coxis, es cóncava y relativamente lisa, muy similar al hueso sacro. Como podemos apreciar en esta imagen, el hueso sacro también era cóncava y lisa hacia la parte anterior. De igual manera, el hueso coxis es lo mismo. En esta imagen lateral podemos apreciar justamente esa concavidad anterior. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Por la parte posterior, vemos en esta imagen, podemos apreciar el hueso sacro y por debajo está el hueso coxis. También por la parte posterior, este hueso coxis va a presentar procesos o apófisis articulares rudimentarios. Hablando un poco sobre el desarrollo, el coxis es el residuo del esqueleto de la eminencia caudal embrionaria. Esta vendría a ser la eminencia caudal en forma de cola, que está presente en el embrión humano desde finales de la cuarta semana hasta comienzos de la octava. La primera vértebra coxígea, como podemos apreciar en esta imagen, puede o suele permanecer separada del resto de vértebras coxígeas, las cuales sí se encuentran fusionadas entre sí, aunque esta puede permanecer separada. Es más, tiene más una afinación y a veces se encuentra articulado y fusionado más con la vértebra, con el sacro, que con las demás vértebras coxígeas. Podemos estudiar en estas imágenes un poco más de cerca al hueso coxis, el cual consta de una base superior, un vértice inferior, presenta una cara anterior, una cara posterior y además dos caras laterales, una derecha y una izquierda. Sus procesos transversos o apófisis transversas están conectados con el sacro y además sus apófisis articulares forman una especie de cuernos o astas, las cuales se llamaron cuernos coxígeos o astas coxígeas. Estos cuernos o astas se fusionan con los cuernos del sacro. Como dijimos anteriormente, al aumentar la edad, esta primera vértebra coxígea a menudo se fusiona con el sacro y las demás vértebras restantes se fusionan entre sí, formando un solo hueso. Esta vértebra coxígea es más voluminosa y más ancha. Esta primera vértebra coxígea tiene acá una cara articular para formar la articulación sacrocoxígea, porque se va a unir el coxis o la primera vértebra coxígea con el hueso sacro, específicamente la quinta vértebra sacra. Los cuernos o las astas del coxis se articulan con las astas del sacro, como observamos en estas imágenes, y así va a formar un foramen, a través del cual van a emerger la división posterior del nervio sacro S5, como podemos apreciar en esta imagen. Aquí podemos apreciar cómo están articulados estos dos huesos y estas partes astas, el astas o cuerno del coxis con el asta del hueso sacro. Si hacemos un corte coronal, vamos a poder apreciar cómo internamente están descendiendo los ramos posteriores del nervio sacro S5. Por aquí, recordemos que en el hueso sacro, por aquí va a emerger el nervio sacro S1, S2, S3 y S4. Ambos pares, 1, 2, 3 y S4. Ahora, el S5 no va a pasar por un foramen sacro, sino va a descender justamente por este foramen que se forma por la articulación de la asta del coxis con el asta del sacro. Esta vendría a ser el nervio S4, la división posterior. ¿Okay? Aquí también está saliendo. Es un par de nervios. ¿Okay?
Muy bien. Este último nervio, este último par, viene a ser el par coxigio, el nervio coxigio. ¿Okay? Está saliendo no por el foramen, sino está saliendo por encima, por la parte posterior del coxis. El coxis no participa como las otras vértebras en soportar el peso del cuerpo cuando estamos en bipedestación, es decir, cuando estamos parados. Sin embargo, cuando estamos sentados, puede flexionarse hacia la parte de adelante, como podemos apreciar aquí. Al sentarse, se puede presionar, se puede flexionar hacia la parte anterior, hacia adelante, lo cual indica que en esta postura puede estar recibiendo algo de peso. Además, el coxis proporciona inserciones musculares, como el glúteo mayor y el coxigio, así también como el ligamento anocoxigio o la banda fibrosa media de los músculos pubocoxigios. Bien, eso fue todo por la clase de hoy del hueso coxis. Espero que sea de mucha utilidad. Déjame tu comentario, déjame tu like y suscríbete para más videos. Muchas gracias.